¿Y en tu experiencia en estas investigaciones te ha ocurrido de que alguna persona quiera iniciar ese proceso, pero que a la mitad del proceso haya decidido dar marcha atrás? Sí, claro, o sea, sin duda ha sucedido en algunos estudios donde te puedo dar ejemplos. Por ejemplo, nosotros, con las últimas investigaciones que hicimos, es que administramos el DMT de forma continua en los participantes. El DMT dura poquito. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos aumentar la exploración de este espacio? Bienvenidos a Escucho Voces, un podcast creado por Grupo Intus que aborda temas interesantes conectando la voz de los expertos con historias y perspectivas únicas de cada invitado. Hoy nos visita Christopher Timmerman. Bienvenido, Chris. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Él es psicólogo, él es magíster en neurociencias y doctor en neuropsicofarmacología. Pero lo que realmente lo hace único es su trabajo en el Center for Psychedelic Research, donde lideró las primeras investigaciones con neuroimágenes sobre los efectos del DMT, una de las sustancias más fascinantes del mundo de los psicodélicos. Además, es director de la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana, ECOH, acá en Chile, y miembro de organizaciones interdisciplinarias en Francia, Estados Unidos y Chile, lo que lo convierte en un referente internacional en temas de neurociencia, fenomenología, ética y psicodélicos. Le damos una cálida bienvenida a Chris. Antes de comenzar, vamos a presentar a nuestros auspiciadores. Este episodio de Escucho Voces es presentado por Grupo Intus, un centro terapéutico con presencia en Chile y en Argentina. Contamos con un equipo multidisciplinario para cubrir distintas necesidades, desde terapia para depresión, ansiedad, autoconocimiento y MDR, hasta terapia de parejas, adicciones, TCA y más. Además, ofrecemos una entrevista gratuita para ayudarte a encontrar el terapeuta más adecuado para tu caso. Conoce más en www.grupointus.com o seguinos en Instagram como @grupo_intus. También nos acompaña Encuadrado. ¿Sos psicólogo, nutriólogo, médico o terapeuta? Imagina tener más tiempo para tus pacientes y menos preocupaciones con tareas administrativas. Encuadrado es la herramienta perfecta para profesionales de la salud. Automatiza boletas y cobros, sincroniza tu agenda con Google Calendar y envía recordatorios automáticos a tus pacientes. Ya son miles los que han transformado sus consultas con Encuadrado, ahorrando tiempo y profesionalizando su práctica. Es hora de simplificar tu trabajo. Visita encuadrado.com y empezá a enfocarte en lo que realmente importa, tus pacientes. Bueno, ahora sí, antes de meternos de lleno en temas que son muy interesantes, te quisiera preguntar primero, ¿qué es lo que te llevó a estudiar algo tan poco convencional como son los estados no ordinarios de conciencia? ¿Es algo que te interesó siempre? ¿Es algo que empezó en algún momento clave de tu vida? ¿Querés contarnos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme acá en el podcast, el Grupo Intus, que lo conozco un poquito y he tenido muy buena experiencia. Y yendo a tu pregunta, siempre he tenido un interés muy grande en lo que es la mente, la conciencia. Parte de una intuición, yo de muy chico, digamos, era de un cierto carácter introvertido, entonces siempre fui volcado hacia adentro y de ahí viene el interés por la mente. Por eso terminé estudiando psicología en algún momento. Pero antes de eso, cuando estaba en tercero medio en el colegio, o sea, ya terminando el colegio, segundo medio creo, me tocó hacer como parte de un curso de psicología un trabajo sobre drogas. Y en ese trabajo sobre drogas, como que se me abrió esta idea de que las drogas no solo son una forma de hedonismo o de placer o de soltar inhibiciones, sino que también en las drogas había una forma de perturbar, de alterar el funcionamiento del cerebro y de la mente humana. Y eso lo encontré absolutamente fascinante.
Creo que en esa época, si no era bien temprano, se generó un poquito esa intuición, una reconexión con esta intuición que yo tengo desde muy chico, esta como curiosidad de cómo funciona esto, qué es esto. Entonces en las drogas está esta idea de una perturbación de la mente, de la conciencia, y después con las sustancias psicodélicas especialmente, particularmente una perturbación muy especial, un estado no ordinario de conciencia. Entonces yo creo que los estados no ordinarios vienen de alguna forma a poner una pregunta interesante. Si hay ciertos estados de conciencia como el sueño o la anestesia, donde se apaga la película de la vida, ¿qué es lo que sucede en estos estados no ordinarios? Que se transforma esa película de una forma como que se te presenta algo distinto, otro lado de la mente. En la introducción se habló algo de esto, de encontrar los límites de la conciencia y que se puede ir más allá. Entonces para mí los estados no ordinarios son un método de ayudar a entender qué es lo que somos, de qué se trata esta cosa de la experiencia humana, que tanto nos interesa tanto a psicólogos como a científicos, como a budistas, como a monjes, etcétera, etcétera. Bien, y para poner un poco en contexto a los oyentes que nos están escuchando y que tal vez no están en el mundo de la psicología o de las neurociencias, ¿cómo explicarías en palabras simples qué es un estado no ordinario de conciencia? ¿Y podrías darnos algún ejemplo? Claro, un estado no ordinario de conciencia, como yo lo pondría, en términos lo más sencillo posible, se trata de una alteración significativa de la experiencia humana, que muchas veces, al final, una alteración significativa, pero que sin embargo la experiencia continúa. ¿Okay? Entonces, perder la conciencia no es un estado no ordinario de conciencia. Claro. Como que tiene que haber una experiencia, una alteración significativa, y que muchas veces, aunque no necesariamente, pero muchas veces, está acompañada de un rito, de ritos, de un proceso, y culturalmente e históricamente, algo que los seres humanos han desarrollado algún tipo de sofisticación en relación a cómo manejar ese estado no ordinario de conciencia. ¿Y crees que es algo que cualquier persona puede experimentar o es algo más específico asociado a los psicodélicos? No, es algo que cualquier persona puede experimentar, un estado no ordinario de conciencia. De alguna forma, si expandimos la definición del estado no ordinario de conciencia, podríamos considerar que los sueños son un estado no ordinario de conciencia, ¿no? Cuando tenemos esa experiencia de estar soñando y la realidad se presenta de una forma dramáticamente alterada. De hecho, nosotros encontramos muchos paralelos en los sueños con la experiencia psicodélica. Entonces, los sueños es algo que puede experimentar cualquier persona. Yo te diría que los estados no ordinarios de conciencia de alguna forma también se materializan cuando tenemos eventos significativos que nos impactan con una emocionalidad muy significativa. Cuando se nos muere alguien querido, por ejemplo, hay un momento ahí, en ese momento de transformación del duelo, donde la cualidad de la experiencia es dramáticamente alterada. Entonces ahí también es algo en lo cual todos experimentamos un estado no ordinario de conciencia, y otro ejemplo que te podría indicar sería a veces cuando nos estamos quedando dormidos o cuando estamos despertando del sueño, estos estados liminales o intermedios también se presentan a nosotros como un estado no ordinario de conciencia. Es decir, frente también al sueño, pero también frente a alguna emoción intensa. Se me ocurría por ahí, no sé, en el enamoramiento. ¿Algo de eso ocurre también? Bueno, es como, claro, el estado de enamoramiento como una psicosis tal vez. Claro. Hay algo de eso. Ciertamente la gente pierde los criterios habituales para tomar decisiones en ese estado de enamoramiento muchas veces. Y yo creo que puede haber algo de eso, ¿eh? Nunca lo había pensado necesariamente así, el estado de enamoramiento en sí. El estado de amor o el estado de desamor también. Claro, me imagino, también. son alteraciones experienciales que son significativas. Sí. Hay mucho prejuicio alrededor de lo que son los psicodélicos. Vos, desde tu experiencia, tu investigación, desde una perspectiva científica y ética, ¿qué podrías decirnos acerca de esos prejuicios que hay? Bueno, hay razones históricas, culturales, hay razones también que tienen que ver con riesgos que tiene la sustancia.
Es curioso, ¿no? Yo creo que ahí está el tema de los prejuicios de que estas sustancias, estas drogas son igual que, por ejemplo, la cocaína o que tienen el mismo perfil toxicológico que puede tener la cocaína. Y ahí hay un desconocimiento, ahí hay una ignorancia en ese prejuicio, sin duda. Nosotros sabemos que las sustancias psicodélicas tienen un perfil de seguridad, al menos fisiológico, muy, muy bueno. De una dosis pura de LSD o de hongos alucinógenos es casi imposible morir. De hecho, no existen casos reportados donde solo esa sustancia genera la muerte. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, claro, hay una ignorancia en el prejuicio. Desde un punto de vista cultural también hay ciertas ignorancias, ¿no? Y de hecho, que hoy en día sean drogas ilegales, que la Convención de las Naciones Unidas aún determine que no tienen un valor científico o médico, es algo que también es ignorante, digamos, como que no está correspondido con la evidencia. Durante la época de los 60 y los 70, el uso de sustancias psicodélicas fue muy unido, conectado con el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y la contracultura hippie. Entonces ahí también una resistencia política muy fuerte frente a estas sustancias que vienen de alguna forma a transformar la cultura, la idea de la contracultura, que se va a contrapelo de lo que es establecido y lo que es aceptado. Entonces, naturalmente, ahí sin duda hay ciertos prejuicios culturales que tienen una raíz histórica. También hay un prejuicio que yo creo que no es tan equivocado, que tiene que ver que estos son estados muy delicados de la mente. Y si bien se exageró el riesgo que percibido de este daño, de que te va a generar psicosis, o que te va a tirar de la ventana automáticamente, o que nunca vas a volver a ser la misma persona, si bien eso no está, digamos, está bien exagerado, también es cierto que en contextos no idóneos la experiencia puede generar trauma. En algunos casos bien específicos también puede generar brotes psicóticos. Si esos duran o no duran no es del todo claro. Estas son preguntas abiertas y de alguna forma esa intuición es más o menos adecuada. O sea, hay mucha gente que le tiene mucho respeto, mucho cuidado a la droga psicodélica. Y yo creo que hay algo ahí, ¿no? Algo que también la perspectiva que a veces tiende a ser un poco más libertaria debería considerar. Como que no toda la gente es igual y hay gente que vive con mucha vulnerabilidad a estos estados y que pueden ser traumáticos también. ¿Y qué crees que sería necesario para poder ir desarmando esos prejuicios? Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo, ¿no? Mucha ciencia, el rol de la ciencia para validar lo que son el impacto de los psicodélicos en las personas, validar esos impactos, entender también el perfil de daños y riesgos. O sea, la ciencia nos informa, nos da conocimiento, que yo creo que es muy importante. Eso es un aspecto clave. El otro es un aspecto educativo, o sea, de que nosotros entendamos a las drogas no solo como algo que genera un daño automático o las drogas como algo que tiene que ser penalizado, criminalizado, sino también entender las drogas como un problema de salud cuando hay un problema de droga, una perspectiva de reducción de daño, una mirada en donde no se criminaliza a la persona que utiliza las drogas, sino más bien se lo enmarca dentro de un contexto de salud y potencialmente incluso de desarrollo humano. En la sociedad tenemos un montón de drogas que son absolutamente legales y aceptadas y aceptamos esas adicciones en la sociedad, las institucionalizamos de una forma en las cuales abarcamos esas cosas. Yo pienso en el café o pienso en el alcohol, por ejemplo, como dos drogas que son comúnmente usadas por muchas personas. Y no hay motivos realmente de base que indiquen que los psicodélicos deberían ser tratados fundamentalmente en ese principio de una forma distinta. En lo específico, claro que hay consideraciones muy distintas, ¿no? Manejar con café se puede hacer, manejar con una droga psicodélica no se debería hacer. Bien, estuviste investigando sobre el DMT, ¿es así? Uh-huh. ¿Querés contarnos sobre esa experiencia? ¿Cómo fue? ¿Qué te llevó a esa experiencia? Sí, mira, el DMT es una droga psicodélica muy potente. Una forma que lo podemos pensar cuando se inyecta o se fuma el DMT dura solo unos 10 minutos. Entonces podemos pensar el DMT como una compresión del viaje del LSD de 10 horas a 10 minutos y con una intensidad muy alta en dosis normales.
La gente cuando tiene esta experiencia del DMT siente que desarma los patrones habituales de la realidad, se va de lo que está ocurriendo allá afuera y en vez se ve inmersa, las personas se ven inmersas en una realidad alternativa donde interactúan con estos seres, con estas entidades, etcétera, etcétera. Entonces yo en el DMT vi una herramienta muy interesante para estudiar la conciencia, estudiar la mente y cómo ésta se relaciona con el cerebro. De alguna forma uno en esa experiencia deconstruye la realidad habitual y reconstruye un nuevo mundo experiencial. Entonces ahí hay un valor enorme, hay una oportunidad también de la neurociencia de investigarlo. O sea, yo puedo, si tengo las herramientas adecuadas, evaluar y ver, examinar qué ocurre con el cerebro en esos 10 minutos donde la gente está en ese viaje, ¿no? Después de que ¿Es así? ¿Son 10 minutos? 10 minutos, yo te diría incluso menos. Cuando nosotros inyectamos el DMT, la gente llega al pic de esa experiencia a los 2 minutos y después está en su gran mayoría de vuelta a los 10 minutos. Y en esas investigaciones, ¿qué fue lo que más te sorprendió o lo que más te apasionó o te pareció más fascinante de los descubrimientos que hiciste? Yo creo que de las cosas más curiosas, interesantes que fuimos descubriendo, y esto fue algo que empezamos a ver en el cerebro, tanto el cerebro como la experiencia que la gente recontaba, es que el estado del DMT se tiende a parecer un poquito al estado de los sueños, en algún grado. O sea, las ondas cerebrales, como funcionan habitualmente, tienen un cierto patrón que es dominado por lo que nosotros llamamos las ondas alfa, por ejemplo. Y bajo los efectos del DMT, estas ondas alfa se apagan completamente y suben estas ondas como más lentas, ondas delta, por ejemplo, que son las mismas que están activas cuando nosotros estamos en sueños. Entonces fue un patrón interesante que nos sorprendió de alguna forma, que no habíamos visto con otras sustancias psicodélicas y nosotros pensamos de alguna forma que hay una señal de inmersión, ¿no? La gente está completamente involucrada en eso. Y luego en otras investigaciones empezamos a ver también que ciertos procesos creativos, imaginativos que el cerebro utiliza generalmente también son estimulados bajo la experiencia del DMT. Entonces como que nosotros como seres humanos, una forma en la cual te puedo dar una idea general de esto es como que básicamente en la evolución, el desarrollo del cerebro, nosotros desarrollamos las áreas más sensoriales y motoras, o sea, aquellas partes del cerebro, del sistema nervioso que coordinan cómo nos involucramos en la realidad más concreta. Y en el desarrollo del cerebro del ser humano lo que nos distingue de los otros animales es el desarrollo de todas estas partes creativas e imaginativas, la semántica, el lenguaje, todas estas cosas que nos permiten a nosotros desapegarnos del aquí y el ahora y simular estos mundos experienciales que tenemos como seres humanos, que nos permiten construir esta conversación, que nos permiten construir la idea de la sociedad o la idea de la cultura o la idea del dinero, por ejemplo. Entonces el DMT lo que viene a hacer es estimular estos procesos y la convicción, donde yo creo que estamos con la evidencia, y lo mismo aplica también para muchos otros psicodélicos, es que los psicodélicos vienen a perturbar estos dispositivos culturales que tenemos, estos dispositivos imaginativos y creativos que operan de una cierta forma, con un cierto patrón, y alteran ese funcionamiento, pero utilizan esos mismos recursos, ¿no? Y por ende, por eso también el potencial transformador de los psicodélicos. Mientras hablabas pensaba en este potencial que tiene transformador. ¿Sería algo así como resignificar creencias, experiencias? ¿Es posible? Esa es la idea principal, ¿no? En eso estamos cuando pensamos en cuál es la acción de los psicodélicos. Si bien los psicodélicos generan todo este mundo visual, de alucinaciones o imaginería, como quiera que le quiera llamar, gran parte de los efectos, del resultado, del impacto también, que es una revisión de creencias, una revisión de estos cuentos, de estos esquemas que nosotros traemos, y que vienen a ser radicalmente transformados. Claro, Esa es claro. la idea. Pero utilizando estos recursos que nosotros tenemos como ser humano, yo creo que esta es la parte bonita también del trabajo, que es como, de alguna forma, lo que uno está haciendo es estimular ese potencial creativo que tenemos como seres humanos, que nos permiten también salirnos de nuestro estado actual
e ir hacia algo distinto, ¿no? Una idea de un crecimiento también. Una apertura muy grande, ¿no? Una apertura muy grande potencialmente, sí. Claro. Y me interesa saber cómo es que estudiaron esto. Me imagino que igual fue procesos muy lentos, que tal vez te estoy pidiendo que me resumas algo muy complejo en poco tiempo, pero ¿cómo es que se estudia? ¿Cómo fue el estudio, las investigaciones? ¿Cómo se realizaban? Mira, las investigaciones con el DMT, yo hago investigaciones de varios tipos, te puedo dar un abanico un poquito de cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, como están las investigaciones que nosotros realizamos en laboratorios con participantes sanos, que no tienen condiciones de salud mental, y lo que buscamos es entender cómo estas drogas afectan el cerebro, la mente, la fenomenología, como entender el gran abanico de este fenómeno psicodélico. Y ahí lo que podemos hacer, lo que solemos hacer muchas veces es que a las personas le hacemos un screening, vemos si son adeptas, las traemos al laboratorio, les ponemos una máquina que nos permite captar las ondas cerebrales, por ejemplo, o los metemos al escáner de resonancia magnética funcional y les inyectamos, por ejemplo, DMT, o le administramos LSD o psilocibina, el componente de los hongos alucinógenos. Y durante esa experiencia, dependiendo cómo nosotros hacemos los estudios, de repente podemos hacer preguntas en tiempo real y preguntamos a las personas en qué están en distintos momentos de la experiencia. Anotamos esas cositas y después eso nos permite eventualmente hacer un trabajo que nosotros llamamos y que está basado en trabajo anterior, el trabajo de Francisco Varela, por ejemplo, un neurobiólogo chileno, esta idea de la neurofenomenología, en donde nosotros unimos este reporte subjetivo, este aspecto experiencial y lo conectamos a los patrones de alteración cerebral. Y entonces la idea ahí, por ejemplo, el programa de investigación, lo que nosotros estamos con curiosidad, es entender de qué forma la conciencia viene a ser perturbada por estas drogas y cómo estas drogas nos informan acerca de la conciencia en sí, aspectos que ya pasan a ser más generales, que no tienen que ver con las drogas, tienen que ver con la experiencia humana, las estructuras de la experiencia humana. Ese es uno. Otro tipo de investigación es la investigación clínica, donde tenemos a gente con depresión, por ejemplo, y ahí le damos psilocibina y lo que hacemos es que pasan por sesiones de preparación antes de la dosis, después pasan por la dosis en sí, y hay un contexto protegido donde la gente hace un viaje y revisa sus experiencias traumáticas, revisa estas creencias, estos modelos, estas historias que de alguna forma estaban siendo mal adaptativas, y en ese viaje existe como esa sanación, esa es la idea. Y después las sesiones de integración, esos son los estudios clínicos, y ahí hay un montón de cosas que se hacen, hay mucho interés. Y después están los estudios más naturalísticos, las encuestas, donde nosotros lo que ahí buscamos hacer es exploración, buscamos entender qué más nos pueden decir los psicodélicos, qué está haciendo la gente de forma natural, fuera del laboratorio, que da luces acerca de los fenómenos psicodélicos y cómo pueden potenciar el desarrollo humano, digamos, fuera de la terapia, cómo tal vez pueden potenciar procesos creativos, procesos de innovación, conexión con la naturaleza. Y dentro de los estudios clínicos que realizan, ese contexto de preparación, esas sesiones de preparación, ¿en qué consisten? Las sesiones de preparación lo que buscan hacer es generar las condiciones para que esa experiencia sea segura y significativa para las personas, o sea, que tenga un potencial transformador. Entonces, el principio fundamental, una forma súper sencilla como podemos entenderlo, es que lo que hace la experiencia psicodélica, lo que hace la droga, es generar un espacio de vulnerabilidad y de apertura en la persona. Y entonces esa apertura no necesariamente tiene una dirección que va a ser terapéutica, no necesariamente tiene un objetivo que va a ser orientado a lo que podríamos llamar como la sanación. Entonces la preparación lo que viene a hacer es de alguna forma a facilitar esa dirección, a darle un camino, a preparar objetivos en común con el paciente y el participante, generar una relación de confianza terapéutica, que un proceso de psicoeducación donde el paciente se informa acerca de los efectos de la droga, sabe qué esperarse, qué no esperarse, sabe qué hacer si las cosas se ponen difíciles,
Y también se determinan los roles del terapeuta y el paciente, que son aspectos absolutamente fundamentales porque estos son estados hipervulnerables. ¿No? La persona se tiene que entregar no solo a la experiencia psicodélica, sino que también a la confianza que tiene con esta persona que lo va a cuidar. Y en tu experiencia, en estas investigaciones, ¿te ha ocurrido de que alguna persona quiera iniciar ese proceso, pero que a la mitad del proceso haya decidido dar marcha atrás? Sí, claro. O sea, sin duda ha sucedido en algunos estudios donde te puedo dar ejemplos. Por ejemplo, nosotros, con las últimas investigaciones que hicimos, es que administramos el DMT de forma continua en los participantes. El DMT dura poquito. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos aumentar la exploración de este espacio? Y en eso fue que desarrollamos un método para que pudiéramos controlar la intensidad de la experiencia en tiempo real. Y entonces lo que hicimos fue dar una administración continua de DMT donde tuvimos a la gente ahí por 30 minutos. 30 minutos en el pic de la experiencia. Es muy intenso. Entonces ahí tuvimos un par de participantes que, digamos, llegaban como, no, yo quiero hacerlo, estoy seguro, he tenido no sé cuántas experiencias con ayahuasca, con DMT, así que... Sin embargo, en algunos casos la gente dijo como que está demasiado intenso, ¿no? Como que estoy constantemente en este proceso de que el universo se forma y se destruye y como que ya no lo puedo tolerar más. Y entonces ahí tenemos un protocolo donde dice, quiero parar, y nosotros nos acercamos y buscamos la confirmación, y si nos dicen la confirmación, entonces detenemos la... Y en ocasiones, a raíz de ese protocolo que nombrás, si bien la persona tal vez decide continuar, ¿han sido ustedes los que han en alguna oportunidad decidido que una persona no puede avanzar en el proceso? Antes de darle la experiencia, muchas veces nos ha pasado que los participantes nosotros vemos que no están completamente preparados o tenemos alguna duda acerca de si debieran participar después de que los conocemos, como que vemos que tal vez no están preparados, puede haber una cierta inmadurez en relación al propósito o una falta de experiencia o un tema psicológico que puede ser un poquito más complejo. Entonces, en esos casos ahí nosotros decidimos no, o sea, tenemos una visión súper conservadora que nos ha funcionado bastante bien, no hemos tenido ningún problema a largo plazo con nadie. Y eso tiene que ver con eso, yo creo, en gran parte, ¿no? Como decidir y saber y determinar quién es que no debiera. Ahora, durante el proceso también pasa que muchas veces algunos participantes, especialmente los estudios clínicos, dicen, ya no quiero más. Como que se acabe esto, es terrible, estoy reviviendo mi trauma una y otra vez, como, ya basta. Y ahí lo que nosotros hacemos es desde alguna forma, escuchar, reconfortar, recordarle a la persona de que es una experiencia que se va a acabar, que la acción farmacológica tiene una vida y que luego se termina y que después de eso van a volver. Entonces, damos una aseguración, proveemos una sensación de calma en relación a eso, y no solo eso, sino que además los empujamos a que vayan a esas cosas más incómodas incluso. Entonces los motivamos a que se metan en ese cuento, porque ahí está el potencial transformador también, pues, en esa revisión, en eso que se abre y en eso que se tramita. Bueno, la verdad que te agradezco que estás explicando cosas muy complejas de una manera muy clara y te estamos pudiendo entender, porque son investigaciones igual difíciles de imaginar también, y sobre todo con los prejuicios que hablábamos que existen. Te quería preguntar acerca de los lugares en los que has estado. Estuviste en Italia, estuviste en Reino Unido, ¿es así? Sí, todavía estoy ahí. Todavía sí. estás. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, en Italia yo fui, por ejemplo, hice un magíster allá, viví 3 años en Bolonia y estudié en la Universidad de Bolonia un magíster en neurociencia. Y cuando estaba allá, fue como el año 2012, en 2012 escuché que iba a haber una conferencia en 2013 en Londres de ciencia psicodélica. A mí siempre me interesaron los psicodélicos, siempre los encontré absolutamente fascinantes y tenía una pasión por la sustancia psicodélica. Había leído el trabajo de uno de los próceres de la psicodelia clínica, Stan Grof, que después hizo la respiración holotrópica y todas estas
este desarrollo, pero era algo que se había olvidado, ¿no? El 2013 era una época en donde, al menos desde nuestra perspectiva chilena, todo esto pertenecía al pasado, era como un sueño hippie que se había olvidado de alguna forma. Y entonces cuando vi que había una conferencia de ciencia psicodélica que iba a suceder en Londres, yo quedé maravillado y partí a Londres. Y llegué a esta conferencia, que se llama Breaking Convention, en el año 2013, y ahí me veo inmerso en un mundo donde están los hippies, por supuesto, pero hay científicos muy, muy serios haciendo un trabajo muy, muy serio. Habían chamanes, había una comunidad psiconáutica que exploraba con ellos mismos esta experiencia. Está la gente que practicaba brujería aquí y allá. Estaban los antropólogos que se habían metido hace mucho tiempo ya a estudiar comunidades que tomaban plantas con sustancias psicodélicas. Te puedo preguntar si cuando llegaste vos ibas con algunos prejuicios o si ibas aperturado a encontrarte todo esto. No, ya completamente abierto a ver qué es lo que había. Y la verdad es que eso como que me encantó, o sea, me generó un encanto en mí y quedé maravillado por lo que estaba sucediendo, especialmente por la ciencia. Y ahí me vi que habían trabajos de neurociencia que estaban recién empezando en el Imperial College, en el único lugar del mundo donde se estaba haciendo esto, en Londres. Y allá en la conferencia fue cuando conocí a quien iba a ser mi supervisor, y a colegas que terminaron siendo y siguen siendo muy buenos amigos, y a la comunidad de investigación y la comunidad de psicodelia, digamos, de Londres y europea. Entonces yo ahí quedé muy fascinado con esto y escribí un artículo para la revista chilena de Neuropsiquiatría, una revisión de psicodélico, de una forma súper naïf, pensando que tal vez no le iba a interesar y todo, y para mi sorpresa me aceptaron el artículo y en base a eso gané una beca que me permitió finalmente irme para allá y estudiar un doctorado en neurociencia con psicodélico. ¿Y ahora estás allá? ¿Residís allá? ¿Dónde estás? Sí, ¿Sí? Yo terminé mi doctorado el año 2020 y desde entonces he hecho todo un postdoctorado, monté un grupo de investigación que se llama el Grupo de Investigación del DMT en Imperial College de Londres, y en abril me cambio de universidad de Imperial College a UCL, University College London, también en Londres, donde voy a abrir un centro de investigación de conciencia, meditación y psicodélico. Entonces, sigo allá, sigo investigando, sigo desarrollando esta idea. Y acá en Chile está la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana, ECOH. ¿Qué te motivó a fundarla? ¿Qué te motivó a iniciar una fundación así acá en este país? Sí, mira, lo que yo vi que de alguna forma se estaba abriendo allá era no solo esta idea de la ciencia haciendo este trabajo, sino que también una cultura que se estaba generando alrededor del uso de sustancias psicodélicas y los estados no ordinarios de conciencia. Gran parte de mi trabajo en Imperial y antes incluso está muy influenciado por lo que se podría llamar investigaciones de conciencia por mucha gente en Chile que ha realizado trabajo asociado. Personas como Francisco Varela, que te mencioné antes, Humberto Maturana o Claudio Naranjo. Personas que desarrollaron una mirada del ser humano, tanto en lo terapéutico como en lo biológico, en lo neurocientífico, una mirada de la vida y la conciencia muy rica, muy especial y muy única, muy de acá. Entonces, de alguna forma, el trabajo que yo he desarrollado allá, lo que a mí me ha interesado poner sobre la mesa, es el valor de este trabajo y conectarlo con lo que son los estados no ordinarios de conciencia. Y cómo nosotros podemos, esa mirada nos ayuda realmente a entender la complejidad del ser humano y la vida, y cómo los estados no ordinarios de conciencia son una herramienta para ayudarnos a entender esa complejidad también. Entonces, en ese ir para allá, fue como se realizó también como la vuelta bueno, acá en Chile también siento que esto no está muy desarrollado, que está un poquito dejado de lado todo este trabajo de conciencia, toda esta investigación, toda esta como aventura que generaron estos académicos,
estos próceres y entonces vi la necesidad de estimular eso acá y conectarlo con el trabajo que estaba realizando ya, y por eso la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana, entendiendo la conciencia también desde nuestra regionalidad y nuestro lugar, o sea, situar la pregunta de la conciencia desde la perspectiva latinoamericana, donde nosotros en Latinoamérica tenemos una visión muy única, un espacio intermedio donde se mezcla lo indígena con la visión occidental y una cultura al mismo tiempo muy joven en ese sentido, que no está atada por la historia del pasado, no tiene el peso tan fuerte de un pasado histórico social de miles de años, como es en muchos casos en Europa, por ejemplo. Entonces, ahí vi que había algo, digamos, que había una oportunidad, algo que enriquecer, algo que podía aportar también para allá y algo a desarrollar. ¿Cómo desarrollamos, continuamos estas ideas y las expandimos más allá de lo que hicieron, digamos, en el pasado? ¿Y crees que en Chile y en el resto de los países de Latinoamérica se está avanzando en el estudio de la conciencia y de los psicodélicos? Sí, yo te diría bastante, ¿eh? O sea, cada vez más. En Chile, bueno, hay varios colegas chilenos que están empezando a hacer investigaciones con conciencia y psicodélicos, que han seguido esa tradición, tanto afuera como dentro de Chile. En Argentina hay un laboratorio que se dedica al estudio de psicodélicos también, y otros estados de conciencia también, en la Universidad de Buenos Aires, un trabajo muy bueno que se hace allá. Hay un laboratorio en Brasil, parte de laboratorios en Brasil que se dedica también al estudio de la conciencia y también a psicodélicos, mucho trabajo con ayahuasca. Y en Uruguay también hay algunos laboratorios. Está empezando, pero hay algo que emerge y ciertamente es como un aporte bien distinto a la perspectiva más europea de la conciencia, que tiende a concebir la conciencia y la mente más como un computador que hace computaciones y confunde, yo creo, de una forma un poquito más fuerte el mapa con el territorio, ¿no? Como que si nosotros tenemos estas ideas de que la mente son como estos cuadraditos que procesan información y tienen input y outputs, si eso nos ayuda a entenderlo y después con el tiempo te empezáis a confundir y creéis que así en verdad es la cuestión que está sucediendo. Entonces, la visión latinoamericana viene a confrontar eso, ¿no? Es bien incómoda frente a esa idea y yo creo que ahí está el valor. ¿Y hay alguna influencia de las culturas ancestrales en lo que es el estudio de los psicodélicos acá en Latinoamérica? Bastante, diría yo, desde la perspectiva de entender, en gran parte, si pienso en las investigaciones que se realizan en Argentina, por ejemplo, y algunas que realizamos nosotros acá, en entender que el efecto de la sustancia psicodélica no es simplemente la acción de la droga en el cerebro, en este mecanismo específico y ya está, sino entender más bien que este es un fenómeno que, si bien viene a ser gatillado por este proceso, termina siendo un fenómeno contextual. El efecto de las drogas psicodélicas está muy determinado no solo por este efecto farmacológico, sino también en gran parte por el contexto físico en el que las personas se encuentran, el uso de la música, el uso del baile o del habla, y también la historia de esa persona, qué es lo que la persona ha cultivado hasta llegar a ese momento de la experiencia. Entonces, esa mirada más contextual es algo que generalmente en Latinoamérica se considera bastante, y yo creo que es una influencia directa de la perspectiva indígena, donde precisamente se concibe el uso de psicodélicos con una sofisticación particular, con una forma de hacer las cosas que es elaborada, y que tiene en cuenta esto y lo utiliza de una forma muy hábil para llegar a objetivos específicos y asegurarse que la experiencia sea lo más segura posible. Cris, ¿y crees que hay alguna influencia o alguna relación con lo espiritual? ¿En los psicodélicos? Sí, mira, yo creo que sí. Ahora, a mí la palabra espiritual tengo ciertos conflictos porque no sé muy bien qué significa. Sí te puedo decir que tiene una relación con lo existencial. Así como... ¿Podrías como hacer la señalarnos distinción. la distinción? Mira, yo creo que la idea de la espiritualidad tiene que ver con creencias muchas veces. Y esas creencias cambian. Yo creo que todos tenemos creencias. No estoy tratando de separarme como una persona que no tiene creencias. Sin duda estoy gobernado por creencias.
Pero me gusta más entender la profundidad de la vida como la profundidad misma de la existencia. Yo creo que somos seres existenciales, tenemos esa profundidad, esa dimensión que nos permite agarrar una gran perspectiva sobre el proceso de la vida. Yo creo que esa perspectiva existencial ahí también entra la espiritualidad, pero también entra aspectos que tal vez la gente se puede sentir un poco más incómodo con la espiritualidad. La idea de la espiritualidad, entendida históricamente, es realmente como un proceso cultural más o menos reciente. Es algo del siglo XX que viene a emerger después de que las religiones dejan de tener su preponderancia, porque la ciencia pasa a predominar en términos de las explicaciones más fundamentales, al menos a nivel cultural. Y entonces la gente agarra las ideas religiosas y dice, bueno, ya esto no va a ser mediado por estas instituciones, sino que yo voy a tener mi propia interpretación de lo que es la religión, y ahí surge la idea de la espiritualidad. Entonces como una mezcla un poquito de este paradigma más occidental del individuo con la idea de la religión. Entonces, hablar de que, por ejemplo, las culturas indígenas son espirituales me hace un poquito de ruido culturalmente. Creo que la espiritualidad es una idea un poquito más occidental. Ahora, tiene valor, y mucha gente cree que, bueno, creencias, yo estoy súper de acuerdo. Entonces, sin duda hay un valor o hay un aspecto que mucha gente que considera espiritual, que lo vive así con el uso de sustancias psicodélicas, en donde se conecta con Dios, lo que sea que ellos llaman Dios, o se conectan con la naturaleza, y eso puede tener una dimensión espiritual o animista para las personas. Pero también muchas personas tienen experiencias psicodélicas, son psiconautas, cultivan una práctica, y al final del día como que para ellos es como, bueno, ¿qué es lo que me ha otorgado? Me ha otorgado una gratitud inmensa del estar simplemente vivo y presente en este momento, y que está ocurriendo esta cuestión que es completamente inexplicable. Entonces, eso yo creo que tiene una dimensión un poquito más existencial. ¿Y cómo crees que el estudio de los psicodélicos va a impactar en lo que tiene que ver con las investigaciones del cerebro y la mente en 10 años? Una buena pregunta. Yo creo que uno de los aspectos en donde los psicodélicos va a dar luces importantes va a ser en lo que nosotros concebimos como el yo, el self o el ego, dependiendo o sea, lo puedes llamar como quieras dependiendo de la corriente que sigue. Yo creo que este proceso del yo es uno muy complejo, también muy fuertemente culturalmente determinado, pero que todos tenemos y que es el centro de nuestra experiencia en muchos sentidos. Entonces es un aspecto que es absolutamente fundamental en términos de nuestra experiencia humana, y los psicodélicos son muy buenos para transformar el self o el yo. Son muy buenos, en algunos casos algunos creen, para generar una experiencia sin un yo. Entonces nos viene a aclarar un poquito la película en relación a este aspecto tan fundamental de la experiencia de la conciencia humana, que es el yo, y preguntarnos, bueno, ¿es posible tener una experiencia sin un yo, sin un self? ¿Es posible que la psique funcione así? Si el yo se transforma, ¿qué cosas del yo se transforman también? Y tal vez existe una posibilidad que se transforma culturalmente la idea del yo, donde dejamos de pensarnos y sentirnos tanto como seres absolutamente separados de los otros y del mundo que nos rodea, donde tenemos nuestra autonomía y estos bordes bien claros y duros, a empezar también tal vez a considerarnos de alguna forma un poquito más interdependientes, entendiendo esa complejidad y ese dinamismo que tenemos de todas formas cuando nosotros nos concebimos a nosotros mismos y nuestras identidades. ¿Y crees que en algún momento los psicodélicos van a ser parte de las prácticas o las intervenciones de la psicología tradicional que hoy conocemos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los resultados, la evidencia es tan fuerte que es difícil que no sea así. La evidencia es como sobrecogedormente positiva en ese aspecto. Creo que lo que tiene que suceder es un cambio no sé si un cambio de paradigma fundamental, tal vez un cambio de paradigma fundamental en cómo concebimos la salud mental y las transformaciones en salud mental. Yo creo que el modelo, la gente ocupa harto este término, pero hay algo de cierto, el modelo biomédico tiene muchas limitaciones al momento de tratar de capturar la complejidad de la existencia y cómo entendemos la mente. Y en eso yo creo que ahí
caemos, especialmente en la psiquiatría, ¿no? Entender que el problema de salud mental tiene que ver con un desbalance, una alteración química, o que recibe fundamentalmente lo químico, y que por ende el tratamiento es tomar de estas pastillas que se arregla ese desbalance químico, esa alteración cerebral. Los psicodélicos nos vienen a ofrecer una mirada bastante distinta, donde se da una oportunidad, una transformación que otorga oportunidades y variaciones más que necesariamente una remediación, un reparar ese desbalance químico. Yo creo que me he preguntado harto en el último tiempo esta idea del trauma, ¿no? Como que hay ideas coloquiales de que el trauma es casi como una herida que uno se hace en el cuerpo, que eventualmente se sana y se va. Yo creo que la idea del trauma, incluso el trauma, ¿no? Como que una nomenclatura fisiológica de la medicina física, ¿cachai? Claro. Un trauma en el cráneo. Yo creo que más bien que son experiencias que son siempre formativas y uno como que en el proceso terapéutico uno hace como una alquimia en donde se transforma eso, pero no se olvida. Entonces como que los psicólogos traen muy fuerte esta complejidad. Nos dan a entender que la forma en que la gente sana no es a través de este desbalance químico, sino que es a través de experiencias transformadoras. Entonces, en esa idea de una medicina experiencial, yo creo que hay un encuentro con la psicoterapia muy bonito y muy bueno. Que de hecho yo creo que la gente en Chile, en Latinoamérica, tiene mucho mejor asimilado que la gente en Europa. La gente en Europa, pensar la psicoterapia de esa forma, digamos, una cosa experiencial, fenomenológica, está mucho más lejos, son mucho más rígido en ese tipo de pensamiento. Así que sin duda hay una oportunidad muy grande y yo creo que es una cuestión más que la psiquiatría se ponga al día, más que la psicología se ponga al día. ¿Y cuál ha sido la experiencia transformadora más sorprendente que te ha tocado vivir en tu carrera, durante tu carrera? Experiencia transformadora de participante. Sí. Que me haya tocado experimentar. Déjame pensar. Bueno, han habido varias experiencias fuertes, ¿no? Pero yo creo que una de las más curiosas, yo creo que me ha tocado ver es en un experimento con el DMT, en el cual administramos el DMT en el escáner a un participante y en esa experiencia la persona, después en la entrevista nos comenta cómo en esa experiencia hace como un zoom en donde empieza a examinar lo que está sucediendo en el escáner, sus procesos internos, y después como que se aleja y ve un poco y toma una perspectiva grande de lo que yo estoy haciendo ahí en la investigación, otra persona, lo que estamos haciendo todos como investigadores, lo que está sucediendo a escala más grande con toda la gente que está empezando a utilizar psicodélicos como herramientas de transformación. Y como esta gran perspectiva, ¿no? y esta duda que emerge de si esto que se está viviendo de esta gran perspectiva es real o no. Otras experiencias que me han tocado vivir mucho, digamos que en estas experiencias con psicodélicos, que la gente ve estas entidades o estas presencias, y muchas veces estas entidades con una potencia muy fuerte, ¿no? Y en algunos casos, con casos un poquito más raros, en donde las entidades les dicen que va a suceder algo particular en el futuro, y después para la gente sucede algo de esa índole, que las personas hacen como sentido de que, la entidad me dijo, me lo predijo, y toda la cuestión. Ese tipo de cosas raras de repente suceden. Ahí es difícil sacar una conclusión muy fuerte de qué es lo que significan. Bueno, Cris, vamos a una ronda rápida de preguntas, ¿te parece? Démosle. Bien. ¿Un libro que te marcó? Un libro que me marcó. ¿Hace cuando chico, de Forever o...? En cualquier momento de tu vida, en el que quieras. Mira, lo que se me viene en mente, tengo varios. De Cuerpo Presente, de Francisco Varela, yo creo de un punto de vista más de investigación, que en inglés se llama The Embodied Mind, sería algo así como la mente encarnada, que es una increíble introducción a todo este pensamiento de la conciencia desde una perspectiva más amplia, una perspectiva también más poética, más bonita del ser humano.
Ese es uno, te voy a tirar otro nomás para hacer trampa al tiro. Otro que me marcó cuando chico, Demian, de Hermann Hesse, que fue como una introducción para mí de alguna forma a la psicodelia, sin psicodelia. Fue un libro que cuando yo lo iba leyendo se me iba abriendo un mundo inexplorado de la mente y de la conciencia que encontré muy interesante. Otra pregunta, ¿algún científico que admires? Bueno, te mencionaba harto Varela un montón. Albert Hoffman ahí también fue mencionado al comienzo del capítulo y encuentro que es absolutamente genial lo que hizo. Eso se me ocurren por ahora. Bien. ¿Un error común acerca de la conciencia? Un error común es que se entiende la conciencia como algo esotérico, algo desapegado de la realidad, entender la conciencia como una esencia que está oculta de nosotros y todo el cuento. Para mí la conciencia es lo que está sucediendo en la experiencia humana y por eso es lo más sencillo, pero al mismo tiempo lo más profundo que existe. Y lo más con los pies en la tierra que uno puede pensar. La conciencia es nuestro primer registro para entender cualquier cosa de nosotros mismos y el mundo. Y por ende es fundamental y el primer paso para adentrarnos en cualquier cosa como seres humanos. Y por último, ¿qué es lo más fascinante para vos del cerebro humano? Una buena pregunta. Yo te diría lo más fascinante del cerebro humano es su capacidad que tiene para cambiarse, para transformarse y después volver a un estado normal. Lo robusto que es. Eso me maravilla, ¿no? Como que la capacidad que tiene el cerebro de reponerse, la neuroplasticidad, la forma que tiene de aprender y su eterna complejidad, o sea, su infinita complejidad. Es algo absolutamente maravilloso. Bien, los oyentes que estén interesados en el tema, ¿cómo pueden de alguna forma apoyar tu trabajo o los estudios que realizás, conocer más en profundidad? Sí, lo primero sería buscar ahí Fundación EcoH en Instagram para informarse un poquito del trabajo que realizamos en Chile. Si les interesa seguir las publicaciones en inglés, o todo el trabajo que estoy realizando, me pueden seguir en Instagram o en Twitter también. En Twitter soy Neurodelia, en Instagram soy Christopher Timmerman. Ahí, ojalá que esté mi nombre escrito en algún lado del podcast porque es más o menos difícil deletrearlo. Que estén atentos al centro que vamos a abrir ahora próximamente en Londres, el Centro de Investigación de Conciencia de UCL. ¿Cuándo tienen pensado la apertura? Yo creo que a mediados del 2025 vamos a hacer el lanzamiento, una serie de experimentos y proyectos de investigación. Bien, y ahora para terminar, una pregunta bien personal. ¿Has realizado psicoterapia en algún momento? Claro, yo he hecho 7 años de psicoterapia en total, sigo teniendo mi psicoterapia. Esa es la pregunta, ¿no? Si yo he tenido psicoterapia. Sí. ¿No? ¿Cómo ha sido tu experiencia? O sea, es un proceso existencial, para mí es desarrollo humano. La psicoterapia no es para arreglar la cuestión más o menos fallada que tengo. Si bien han habido reparaciones y han habido crisis en la vida, para mí la psicoterapia es una forma de cultivar la mente, como la meditación lo es. Y por ende, es algo que viene a encapsular nuestra vida relacional, o sea, que también nos constituye. Cuando la guagua crece en el mundo, pasa a formar un sentido de identidad porque hay un otro que le otorga ese sentido de identidad. Es a través de otros que nos constituimos también como seres humanos. Y yo creo que la psicoterapia lo que hace es que viene a ilustrar eso y por ende a transformarnos. Bueno, muchas gracias por responder a todas las preguntas, gracias por toda la explicación y tus experiencias que nos has comentado el día de hoy.
Y gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Escucho Voces. Recuerden que si buscan apoyo terapéutico, Grupo Intus está acá para ayudarlos, tanto en Chile como en Argentina, con diferentes tipos de terapia y un enfoque personalizado. Queremos ser tu aliado en cualquier situación. No olvides que puedes agendar una entrevista gratuita visitando www.grupointus.com o encontrarnos en Instagram como @grupo_intus y en @escucho_voces. Hasta la próxima. Muchas gracias, Cris. Gracias a ti.